no más. Y él sabía que todo estaba como acabándose y como que él estaba respirando su último suspiro. Simplemente me imagino estas cosas, cómo pudo haber sido. Y después murió. ¿Y qué fue lo que le pasó en la muerte? ¿Dónde fue su alma? ¿Fue al paraíso de Cristo? ¿Experimentó la vida después de la muerte? 4 días estuvo en la tumba. La Biblia no nos dice nada de eso. No menciona que él pudo decir, ah, vi esto y vi aquello. Y cosas maravillosas son las que he visto. El apóstol Pablo sí vio cosas maravillosas sin morir. Y no se le permitió hablar de esas cosas. Eran cosas indecibles, según lo describe él. Eran misterios. Y entonces Lázaro vio cosas maravillosas porque él también estaba tal vez silenciado como el Señor, como fue con Pablo, al respecto de los privilegios y maravillas. Bueno, ya sé que haya sido eso, o a pesar de que su alma estaba desprendida de su cuerpo y fue a ese lugar de almas salvas, tal vez su, su conciencia estuvo mantenida dormida, porque su muerte no era para narrar una experiencia, sino que su muerte era para que Cristo fuera glorificado al levantarle de los muertos. Entonces no hay narrativa ninguna de que él recordase alguna cosa así. Lázaro no recordaba, parece ser, lo que pasó cuando él murió. De forma personal, yo no creo que recordaba nada. Yo creo que cuando Cristo dijo, Él duerme, en su caso único, pues sí estaba dormido, en el alma también, por esos 4 días, pero no lo sabemos. Pero lo que Él pudo haber dicho es, bueno, después tuve conciencia de una voz que dijo, Lázaro, sal fuera, ven fuera. Y la vida fue infundida en mí. Y a pesar de que estaba restringido por las cosas con las que me atrapaban, tuve suficiente fuerza de repente y poder en mi cuerpo para poder impulsarme hacia adelante y salir de esa cueva que era mi tumba y estar al aire libre. ¡Qué experiencia! Podía hablar él de esas cosas y eso fue un gran impacto, pero tenía una tarea muy fácil en esa cena. Todo lo que tenía que hacer, o lo único que tenía que hacer, era sentarse tranquilito. Simplemente su presencia era un testimonio poderoso. Y los discípulos habían estado también presentes, lo habían visto ser resucitado de los muertos. Pero ahora 2 meses más tarde volvían y se sentaban en la mesa y le veían ahí comer con ellos. Y se daban cuenta, se dieron cuenta de que Cristo es la resurrección y la vida. Esas eran las palabras que él había usado antes. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Puedes ver cómo esto estaba preparando a los discípulos? Unos días más tarde, Cristo estaría colgado en la cruz del Calvario y sufriría y moriría. Y ellos no entenderían todavía. Ellos pensarían que todo se había terminado en ese momento. Pero no tendrían que haber tenido tan grande desmayo, porque unos días antes se habían sentado a la mesa con el hombre que había, eh, que era, es decir, Cristo, que era la resurrección y la vida, y aquel que había sido resucitado de los muertos. Eso tendría que haber sido de inmenso consuelo. Eso tendría que haberles ayudado grandemente a medida que se daban cuenta de la resurrección. Sí, Él resucitó de los muertos. Cristo resucitó, Él está vivo. Tuvieron ahí una enseñanza previa con Lázaro, y estoy seguro que Lázaro sí habló. Marta servía, Lázaro testificaba a través de su presencia, a través de sus palabras. Y hay un segundo aspecto de nuestro compromiso allí y nuestro servicio al Señor. Ahí lo vemos claramente. Nosotros le servimos, nótenlo, y testificamos de Él. Tenemos nueva vida. Le decimos a las personas lo que Él ha hecho por nosotros al darnos una nueva vida espiritual. Nosotros le representamos. Nosotros ayudamos a que su nombre sea conocido y apoyamos a otros que proclaman su nombre. Tenemos ahí un segundo aspecto de la fe y compromiso y la obra del creyente. Y también tenemos un segundo aspecto de esta cena reveladora. Marta
honra al Hijo de Dios. Lázaro honra la resurrección y la vida. Y muy pronto María iba a honrar al Calvario y la muerte de Cristo, el Hijo de Dios, Cristo como la resurrección y la vida, y Cristo como el Salvador que murió. Y estas tres cosas estaban allí en la cena en Betania. Y también estos tres aspectos de la adoración, el servicio de Marta, la testificación de Lázaro y a su debido tiempo la fe de María. Vemos estos tres aspectos de nuestra respuesta a Cristo. Es maravilloso cómo estas cosas están ahí. Y una de las pistas está en esas palabras de unión. Pero, en vez de y, pero Lázaro, y entonces y después María. Era un acto de fe coordinado de parte de ellos tres. Y le hicieron allí una cena, ellos, sujeto implícito, ¿a quién? A él, a Cristo. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Y versículo 3. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, de nardo de los Himalayas, muy caro, en particular caro en aquel entonces, en aquel lugar. Judas estimaba que era el valor del salario que alguien podía ganar durante un año. Era algo tan precioso, tan raro, tan exquisito, un aceite aromático de color ámbar, con un olor fuerte y hermoso. Y bueno, lo que sabemos nosotros también era una especie, o más bien se le ponía otras especias y no era diluido con aceites más baratos, y eso no impide que se le hubieran agregado otras especias, que era lo normal que se hacía. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Bueno, nosotros diríamos hoy en día 2/3 de una libra, y una libra en pesos son más o menos 500 gramos, pero dice entonces de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, pero Mateo y Marcos dice que lo echó en la cabeza, y Juan dice que ese está en los pies. No es una contradicción. Cristo estaba reclinado en la mesa, en su cabeza y en su cuerpo fue ungido en todo el cuerpo, y la casa fue llena con el olor del perfume. Y tiene que haber sido algo penetrante en todo lugar ese perfume. Un olor maravilloso que penetraba en la ropa. Era inconfundible. Y entonces María lo tomó. Y claro que esperó que terminase la cena. Uno no puede probar la cena y tener el nardo puro en la casa al mismo tiempo. Entonces, hay una acción coordinada, ¿te das cuenta? Es después de la cena. Son actos distintivos. El servicio, el testimonio y ahora la fe. Y ella unge los pies de Cristo. Y la casa fue llena del perfume de nardo puro. Ese olor del perfume. Y voy a ir al versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. De hecho, inmediatamente después de esta cena lo entregó y lo traicionó. Lo iba a traicionar inmediatamente. O por lo menos haría los arreglos para la traición. ¿Y por qué? Dice él, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba ahí. Esta es una revelación. Aprendemos que estuvo, o nos damos cuenta, o se nos dice que había estado robando. Había estado robando de esa bolsa. Y Cristo no había dicho nada, a pesar de que esto había todo. Cristo había señalado a Judas, y él sabía. Cristo sabía que él no creería. Cristo sabía verdaderamente, como era Dios y también hombre, él sabía que Judas solamente quería un Mesías terrenal, y cada vez más se desilusionaba. Mientras más claro hacía Cristo que él era un Mesías espiritual y no uno político,
más desilusionado se hacía Judas, o se quedaba Judas, más se daba cuenta que se le estaba escapando la posibilidad de ser un alto dignatario en la corte de un Mesías político. Él no tenía ningunas ganas de una salvación espiritual, él no quería un Salvador así, él no creía eso, estaba inamovido, estaba fijo, no era conmovido por los milagros, su corazón estaba duro, así que se queja. Pero el versículo 7 es donde quiero llegar. Entonces dijo Jesús, Jesús dijo, Mateo y Marcos no dicen que fue Judas, simplemente dice que fueron los discípulos que se quejaron. Entonces Judas, obviamente, había infectado, por lo menos durante un corto tiempo, a algunos de los otros discípulos, que no entendían todavía lo que significaba la unción de María. Cristo viene a la defensa de María, la defiende, versículo 7, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Eso nos dice mucho. Ahora entendemos muy bien lo que ella estaba haciendo. Dice, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Lo ha hecho. Y Cristo les dice, María ha tenido esta caja o esta jarra de aceite tan caro durante mucho tiempo. Algunos dicen que era su parte de la herencia que le dejaban sus padres y estaba dispuesto a entregarlo todo para ungir a Cristo. Bueno, eso si es así o no, no lo sabemos. No, tampoco sabemos si ella había ahorrado y lo había comprado, pero ella creía en el Mesías y ella la guardó. Tal vez otros miembros de su hogar le habían dicho, María, ¿para qué quieres eso? Es muy valioso, es muy precioso. No deberíamos tener nada así de tan grande valor. Y ella tal vez había respondido, lo estoy guardando porque Jesús de Nazaret es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él será ejecutado, así como dice la Escritura, en Jerusalén, y yo voy a ser una de las que irá, estoy segura, y lidiará con el cuerpo, y le ungirá en su entierro. Lo estoy guardando para él. Y eso es lo que el texto dice aquí. Y algunas traducciones modernas lo traducen de forma diferente y lo echan todo a perder. Y no les voy a cansar yo con esto, pero dicen algo como, déjala de modo que lo pueda guardar para el día de mi sepultura. Y hay un manuscrito antiguo que lo dice así. Nuestros traductores han considerado otro manuscrito que han considerado que otro manuscrito es mucho más confiable, por eso se basaron en ese otro manuscrito, lo cual es correcto. Y claramente este es el manuscrito correcto y esta es la traducción correcta porque está completamente en línea con lo que dicen Mateo y Marcos. Y los teólogos liberales cínicos, incrédulos, durante muchos años han dicho, no, 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 Juan está bien, y Mateo y Marcos están mal. Porque estos teólogos cínicos incrédulos no creen en la inspiración e infalibilidad de la escritura y siempre están intentando buscar problemas y siempre están intentando crear problemas y dicen, sí, Mateo y Marcos dicen que ella lo derramó todo, todo el ungüento sobre la cabeza de Cristo. Y ya, ahí quedó todo, ya no quedó nada. Y ella lo hizo porque ella pensó que esa era su única oportunidad. Obviamente pensaba que nunca se le permitiría hacerlo también en su sepultura, así que tenía que hacerlo ahora porque iba a su muerte, como un acto de fe y de creencia, sí, de fe, pero estaban mal, dicen los teólogos incrédulos, y Juan está corrigiéndoles. El Evangelio de Juan fue escrito después, él estaba presente, así que ellos escogen el manuscrito que sugiere que Cristo dijo, deja que lo guarde hasta el día de mi sepultura. La versión inglesa revisada lo hace así. Supongo que no habías escuchado una cosa así. Es una traducción de la posguerra que los teólogos liberales crearon. Y la ESV inglesa
es la versión revisada inglesa, simplemente como disfrazada un poco. Así que tiene exactamente la misma traducción errónea. Pero si voy brevemente, no quiero pasar mucho con esto, pero si voy brevemente a Mateo 26, versículos 7 al 12, ustedes verán que es una traducción imposible. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y es claro, en el Evangelio de Mateo, que lo que ella hizo lo hizo para su sepultura. No se quedó con nada. Y Cristo no le dijo, deja que guarde algo para cuando sea sepultado, sino que lo usó todo. En lo que a ella respectaba, esa era su sepultura, ese era su entendimiento, porque ella creía que sería llevado por los principales sacerdotes con sus amenazas y sería crucificado y ya nadie tendría acceso a él. Entonces ella le iba a ungir ahora, ella iba a ungirle con ese perfume atesorado de alabastro. Eso sería derramado sobre él. Y Marcos lo aclara todavía más, en Marcos 14, versículo 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esa es la narrativa en el Evangelio de Marcos. Así que voy de vuelta al Evangelio de Juan y leemos el versículo 7 del capítulo 12. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y entonces esta traducción es completamente correcta. Esta traducción no escoge un manuscrito que sugiere que Juan esté corrigiendo el error de Mateo y Marcos, sino que utiliza esta traducción la fuente correcta, el manuscrito correcto, que muestra que los tres evangelios están por completo al unísono, que están de acuerdo, al decir que María utilizó este momento, escogió este momento para ungir el cuerpo y decir, voy a ungir el cuerpo de Cristo ahora. Y bueno, después sucedió que hubo oportunidad, después de la muerte de Cristo, como ustedes lo sabrán, hubo oportunidad para que su cuerpo fuera ungido, pero ella no sabía que eso sucedería. Ella está expresando su fe en Cristo, que sufriría y moriría. Y ella le estaba ungiendo, incluso en ese momento, a medida que el Salvador estaba ya como muerto, si tú quieres, y enterrado. Y después se levantaría una vez más. Entonces, estas, estos dos tríos, en este pasaje lo vemos. Cristo, el Hijo de Dios, es honrado por Marta, que hizo esa profesión antes. Después Lázaro testifica de él como la resurrección y la vida. Y María le unge como el Salvador que moriría, como si ya estuviera muerto prácticamente y en la tumba. Antes de que se levantara una vez más, al haber muerto esa muerte sustituta, representando a todos aquellos que un día serían salvos, ahí cargando con nuestro pecado. Y la otra parte triple, Marta sirve, Lázaro testifica de él y María realiza ese gran acto de fe en lo que iba a hacer. Y esa es la ilustración que tenemos de estos pasajes maravillosos. Queridos amigos, quiero leerlo. Versículo 2. Y le hicieron allí Marta, María y Marta. Y allí ellos le hicieron una cena. Marta servía, pero voy a usar esa palabra, pero Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él, que testificaba con su presencia y sin lugar a dudas también con palabras de que él era la resurrección y la vida, fortaleciendo y preparando a los discípulos para lo que ellos iban a experimentar. Versículo 3. Entonces, María, todo es una coordinación claramente, tomó una libra de perfume de nardo puro, algo muy costoso,
y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. ¿No es el evento de Lucas 7 que sucedió en una casa diferente con otro Simón? Es la casa de Simón el fariseo. Ese evento había sucedido mucho antes en el ministerio del Señor, en un propósito completamente diferente. Esa es una unción diferente. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, y espero que nadie se parezca a Judas Iscariote en este sentido, tan cerca y tan lejos de Cristo. Escuchó toda la enseñanza de Cristo, vio sus obras maravillosas de compasión, vio su amor, testificó todo, todo lo vio, pero no entendió nada. Se endureció tanto como se pudo endurecer. Estaba tan lejos como lejos podía ser. Solamente servía sus propios intereses, es lo único que buscaba. Qué terrible situación el representar o más bien parecernos a Judas Iscariote en eso. Y no tenía él ningún interés en el perdón de sus pecados, no tenía interés en la conversión personal, no tenía interés en el Hijo de Dios, no creía en él. Y aún así está en la iglesia, tal vez una persona así, domingo a domingo, sin ningún interés en el Dios vivo, sino solamente en asuntos personales, sin interés en la salvación que Dios da. Queridos amigos, espero que ninguno de nosotros de ninguna forma nos parezcamos a Judas Iscariote, sino que más bien como individuos y como iglesia reflejemos este gran acto de adoración cristiana, servicio a Dios, testificar de Él y la fe en Él. En Cristo, el Hijo de Dios, la resurrección y la vida, y el Cristo del Calvario. Una cena maravillosa, la cena trascendental. Qué simbología tan maravillosa. Qué ayuda y fortalecimiento para los discípulos, los 11 que estarían del lado de Cristo. Queridos amigos, es un pasaje maravilloso. La cena trascendental, la cena tan revelatoria. Léelo, menciona la misericordia de Dios y adórale y alábale.